Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado Alejandro Pérez, es creador de contenido y noticias de coches eléctricos Made in China. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy Pues buenas. justamente estábamos escuchando ahora ese cortecito, ese total de Claudia Sheinbaum, presidenta mexicana, el sector del automovilístico en Estados Unidos, de los que más pueden sufrir el de estadounidense por los aranceles que pueda imponer Trump. Sí, primero hay una amenaza clara por parte de la próxima administración de Donald Trump contra los aranceles, o contra los vehículos chinos y contra los componentes. Y además también intentando poner puertas a sus socios comerciales del norte y del sur, que por ahora están viendo perder, como pues fabricantes como BYD, que querían construir una fábrica en México, o Great Motors, que también estaban en esa situación. Parece que se paran. Habrá que ver si luego puede cumplir esas promesas, porque la capacidad de producción industrial de coches y de piezas y componentes de Estados Unidos no es ni de cerca la que necesita y que está importando ahora mismo desde China. ¿Crees que de verdad va a cumplir con las cifras que ha ido diciendo estos últimos días Donald Trump? No creo porque hay una gran diferencia entre las promesas y la realidad. La realidad es que Estados Unidos ya hace años que deslocalizó gran parte de su industria de componentes y piezas del sector automóvil a favor de México, y dudo que sean capaces de volver a retomar esa capacidad. De hecho, también tienen grandes fabricantes como Ford y General Motors fabricando coches completos en México, eléctricos y no eléctricos, que dudo que sean capaces de llevarlos a Estados Unidos y seguir siendo competitivos. Al fin y al cabo, los que van a perder, como suele ser habitual, serían los consumidores norteamericanos, que tendrían que pagar mucho más por coches de peor calidad. Bueno, el gobierno de México además dice que se van a encarecer, por ejemplo, decías, hasta en 3.000 euros los vehículos estadounidenses si entran en vigor estos aranceles, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos puede ser de 3.000 o más, porque había amenaza velada de no solo poner un 100% a los coches, sino llegar a incrementarlo en el caso de que no se cumplan los deseos del próximo presidente de los Estados Unidos. Así que quizás 3.000 euros sea el menor de los males, pero ya hemos visto como en Europa por ahora tenemos en vigor aranceles que en algunos casos llegan al 50% del valor del coche en fábrica, en este caso en China, lo cual no es una diferencia de 3.000 euros, estamos hablando de decenas de miles de euros más costosos. El caso europeo también, bueno, creo que fue esta semana, Ursula von der Leyen hablaba de la necesidad de fortalecer nuestro sector automovilístico. ¿Esperas también que sufra Europa con esos aranceles estadounidenses? ¿O hasta nos podría venir bien? Bueno, yo creo que nos podría venir bastante bien. Yo soy bastante convencido de que el hecho de que Estados Unidos imponga aranceles a los vehículos fabricados en Europa, que irreversiblemente tienen componentes made in China y si no, no se pueden fabricar. De hecho, ya ha habido parones en algunas fábricas en Europa, incluido en España, por falta de piezas y componentes provenientes de China, parones temporales de 24 horas y cosas así. Lo que nos podría servir es para que Europa se dé cuenta de que necesitaría irse más hacia China y hacia otros países de Asia con alianzas estratégicas, e intentar retomar aquel acuerdo de libre comercio que estuvo a punto de firmarse entre Europa y China, que nos convertiría en la segunda región económica más importante del mundo, y dar un poco de lado a Estados Unidos, ya que nos quiere poner aranceles injustos para mejorar su autarquía. Estamos hablando de von der Leyen, de una europea, además, bueno, también sector importante, sobre todo el motor automovilístico en Europa, podríamos decir que es Alemania. ¿Cómo ves el sector en el país germano? Bueno, Alemania es un país que ahora mismo está bastante tocado, y el origen de todos los males viene de no poder seguir manteniendo un coste energético tan barato como tenían proveniente de Rusia desde la entrada en conflicto entre Rusia y Ucrania. Y Alemania está sufriendo. El lunes empezarán las huelgas masivas por parte de los sindicatos que están en Volkswagen, pero no solo son ellos. Tenemos que las pérdidas o la caída de beneficios de casi todos los fabricantes alemanes en este año 2024 están rondando, pues en el peor de los casos, el 80 al 90% de caída en beneficios. El que más está sobreviviendo de los alemanes es Mercedes-Benz, que cae un 50% sus beneficios netos en lo que llevamos 2024. Así que el panorama no es bueno y los proveedores nos avisan. Hemos visto despidos de Valeo, estamos viendo despidos de Bosch y posiblemente de muchos otros proveedores de estos fabricantes que no tienen ya demanda interna de sus coches de combustión.
Me decías que está fallando la demanda interna en Alemania o en toda Europa. Bueno, principalmente en Alemania. Ha habido un proceso bastante complicado en Alemania que fue intentar quitar, bueno, y se quitaron de hecho, de facto, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos, y ahora, esta semana mismo, el diario alemán Bild publicó un artículo muy interesante que yo recogí, en el cual se da noticia de que en algunas partes de Alemania existen grandes campas logísticas donde los fabricantes alemanes de coches están almacenando decenas de miles de coches, algunos más de un año, sin darles salida, sin tener clientes asignados y gastándose muchísimo dinero, no solo en el inmovilizado de la fabricación de sus coches, sino pagando alquileres por ocupar esos espacios, y vehículos que llevan muchísimos meses. Y solo demuestra una cosa, y no hablamos solo de coches de combustión, hablamos de combustión y algunos de eléctricos de marcas europeas que no están llegando a los clientes, igual que nos encontramos concesionarios de marcas nuevas y de marcas europeas que en Europa no están teniendo salida. ¿Qué esperas, ya que estás hablando de coches eléctricos, qué esperas en corto plazo de la industria de coches eléctricos? Bueno, la industria, por lo menos el acuerdo que parece que se podría firmar, según deslizó un comisario a principios de esta semana entre Europa y China, podría llegar a un acuerdo en el cual los vehículos eléctricos chinos se quedasen a un precio mínimo de 30.000 euros en el mercado europeo, lo cual castigaría a los consumidores con peor poder adquisitivo, pero parece ser que sería una de las formas en las cuales la Comisión Europea aceptaría la eliminación de los aranceles. Es una pena, porque los fabricantes chinos podrían posicionar en el mercado europeo coches por debajo de los 20.000 euros con autonomías superiores a 300 kilómetros, pero que por este intento de la Comisión Europea de poner puertas al campo contra los fabricantes chinos, pues va a entrar en perjuicio a los consumidores en Europa y en España también, pues sobre todo países del sur de Europa con peor poder adquisitivo, porque no puedan acceder a ello. Si se acaba levantando ese veto con ese acuerdo o con otro que pueda ser favorable a los consumidores, pues esperemos que pueda haber más colaboración. Yo creo que la salvación de muchas de las compañías europeas es pasar y migrar cada vez más y más rápido hacia los vehículos ecológicos y los enchufables eléctricos, que están teniendo una demanda fuerte en Europa, pero si no tienen tecnología suficiente, alianzas. Ya hemos visto distintas alianzas, la última que hemos escuchado hoy mismo de un alto directivo del grupo Renault diciendo: tenemos que traernos lo que hemos aprendido de China para aplicarlo en Europa. Pues quizás ese sea el camino de la industria europea de automóvil, asociarse más y mejor con los fabricantes chinos para ofrecer a los consumidores europeos mejor tecnología, sobre todo a menor precio. ¿Cómo es la industria ahora mismo de competitiva en Europa, la industria de coches eléctricos, como para estar luchando con la China? Decías que era mejor para los consumidores, tal vez no poner ese precio mínimo de 30.000 euros. Claro, ¿qué tal sería para las empresas europeas? Cualquiera de las dos soluciones para las empresas europeas es bastante nefasto. Ya sea ponerles un precio mínimo de 30.000 euros, que lo que podrían hacer los fabricantes chinos es decir: perfecto, yo pongo un coche que no valga menos de 30.000 euros, 30.001 euro, pero en vez de darte por 30.001 euros el modelo básico, te voy a dar un modelo que antes costaba mucho más dinero por culpa de los aranceles, y prácticamente te estoy regalando por 30.001 euro un coche que igual costaba 40.000 euros. No regalando, te lo estoy cobrando, pero estoy ofreciendo un mejor producto. ¿Cómo pueden competir con eso los fabricantes europeos? Pues bueno, por ejemplo, lo que ha hecho Volkswagen. Volkswagen, aunque está en una situación crítica en sus fábricas en Europa, ha llegado a dos acuerdos muy importantes. Uno con el fabricante chino XPeng, que le va a proveer de tecnología y de software, y que parece que en China están trabajando muy bien. Y otro con la norteamericana Rivian, en la cual también han invertido unos 5.000 millones de dólares, si no me fallan las cifras, para obtener coches, tecnología para... De hecho, confirmaban hoy que el próximo Golf vendrá con tecnología de Rivian. Por lo tanto, es la única forma de los fabricantes europeos. Si quieres competir, alíate con quien te pueda ofrecer algo que tú no tienes para ser competitivo. Pues buena reflexión final. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. Alejandro Pérez, creador de contenido y noticias de coches eléctricos Made in China. Muchísimas gracias.